Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre las 7 S's que seguramente son la voluntad de Dios. Una de las principales enseñanzas de la Biblia es que todos los que han decidido aceptar a Jesucristo como su Salvador son hechos por gracia, o sea, gratuitamente, y por los méritos del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hijos de Dios, y además son llamados a ser siervos fieles de Jesucristo. Así, la Biblia enseña que todos los que han nacido de nuevo del Espíritu y por lo tanto son hijos de Dios, son llamados a ser también siervos, ministros e instrumentos útiles en las manos de Jesucristo para completar su obra de redención y bendición en este mundo. El propósito de Dios para sus hijos en el mundo es proclamar con palabra, conducta, buenas obras y nuestro testimonio el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación a los perdidos, enseñar la sana doctrina a los creyentes y bendecir a los pobres y necesitados. Debemos saber que esta es la única razón para que después de ser salvos, peregrinemos por un poco de tiempo por este mundo, afligidos por diversas pruebas, antes de ser trasladados a gozar de la gloria y la presencia de Dios. Para poder cumplir adecuada y efectivamente con esta nuestra bendita tarea, es necesario que primero seamos obedientes en la voluntad de Dios escrita en la Biblia. Hay 7 S's que todo creyente debe considerar al consagrar su vida al servicio de su Señor y Salvador, si es que ha de tener éxito en su ministerio. Las 7 S's que seguramente son la voluntad de Dios para sus siervos son: 1. Que sea salvo. 2. Que sea santo. 3. Que esté saturado de la palabra de Dios. 4. Que esté saturado del Espíritu Santo. 5. Que sea sumiso. 6. Que sea sufrido. Y 7. Que sea siervo fiel. 1. Que sea salvo. No basta con ser creyente, pues la Biblia dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Conozco creyentes que aún después de muchos años no han hecho su decisión de aceptar, recibir y confesar a Jesucristo como su Salvador personal, y por lo tanto no son salvos. La salvación no se hereda, ni se imparte con el bautismo de infantes. La Biblia dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes que hacer algo por Dios, hay que ser salvo e hijo de Dios. La Biblia dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. 2. Santo. Santo quiere decir apartado para servir a Dios. Para poder ser ministro útil de Jesucristo, se necesita decidir apartar la vida entera para el servicio a Dios, consagrarse y presentarse diariamente como una ofrenda viva y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia para ser usados por Dios. Santo también quiere decir ser puro en toda nuestra manera de pensar, actuar y vivir, procurando con diligencia y perseverancia evitar la mundanalidad, desechar la carnalidad de nuestras conductas y cultivar las virtudes y hábitos que caracterizan la nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia dice: consérvate puro, sean santos en toda su manera de vivir, como aquel que los llamó es santo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3. Saturado de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes.
te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y sana doctrina, pues sólo la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De muy poco aprovechará que proclamemos filosofías, convicciones y dogmas no bíblicos, en vez de enseñar y predicar mensajes saturados de la palabra de Dios, pues la Biblia afirma que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que es la Biblia. La promesa es: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. 4. Saturados del Espíritu Santo. La Biblia dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Sed llenos del Espíritu, pues recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo para ser testigos eficaces. A menos que pidamos la unción del Espíritu Santo, lo que prediquemos a los oídos y mentes de las personas difícilmente será sembrado por Dios en sus corazones para transformarlos cada día en mejores hijos y siervos de Dios. Nuestra confianza de que esto es posible descansa en la promesa fiel de que Él dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así, basta con que, antes de efectuar cualquier ministerio, pidamos con corazón sincero que Dios nos llene de su Espíritu para que podamos estar seguros de que Él cumplirá su promesa y nos lo concederá. 5. Ser sumisos. Como en el cuerpo, para ser miembros e instrumentos útiles, debemos ser sumisos ante la cabeza, que es Jesucristo, y permanecer unidos a los consiervos que como coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro para ir creciendo y edificándonos en amor. Dios manda que debemos obedecer a nuestros pastores y estar sujetos a los que nos presiden en el Señor. 6. Ser sufridos. El precio a pagar por ser fieles a Cristo es la adversidad. La Biblia advierte: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y en el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, dice Cristo: yo he vencido al mundo, y nunca serán tentados o probados más de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba Dios les dará la salida y la victoria en Cristo Jesús. 7. Ser siervo fiel. La Biblia dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, pues a los fluctuantes y a los tibios Dios los vomitará de su boca, y los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego. También dice que el reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. El que se decide a servir a Dios debe considerar el compromiso que esto implica. Dios no se agrada de los que no consideran perseverantemente como prioridad suprema su fidelidad a Dios. Dice la Escritura: ¿no sabes que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, pues solo el que persevere hasta el fin será salvo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Confiemos en que Dios siempre hará su parte perfecta, y dediquémonos a hacer diligentemente lo que nos corresponde, que, aunque es difícil, es posible con la ayuda de Dios. A nosotros nos toca sembrar, regar y cosechar la semilla de la palabra de Dios. A Dios le toca convencer, convertir y salvar a los perdidos, edificar a los salvos y dar el crecimiento y el fruto en los siervos fieles. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Roguemos pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, y que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.